Libro Contabilidad General, segunda edición, autor Hernando Díaz, convertido en audio de voz por el profesor Luis Ernesto Encarnación, de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. A continuación indicamos el número y nombre de cada capítulo del referido libro, para facilitarle a los lectores conocer de antemano los temas más importantes contenido en dicho libro. Capítulo 1, Introducción a la contabilidad. Capítulo 2, la cuenta y sus elementos. Capítulo 3, la ecuación contable. Capítulo 4, ajustes. Capítulo 5, activos corrientes. Capítulo 6, activos corrientes inventario. Capítulo 7, activos no corrientes. Capítulo 8, activos no corrientes, diferidos, intangibles y otros activos. Capítulo 9, pasivos. Capítulo 10, capital. Capítulo 11, soportes y libros de contabilidad. Capítulo 12, ciclo contable. Capítulo 13, estados financieros. Capítulo 14, ajustes integrales por inflación. Capítulo 15, fundamentos de análisis financiero. En esta oportunidad le presentamos cada capítulo, seguido de sus objetivos, general y específicos, y un resumen del contenido desde el capítulo 1 al capítulo 15, para facilitar el repaso del citado libro. Capítulo 1, Introducción a la contabilidad. Objetivos. Objetivo general. Conocer algunos conceptos, normas, características, objetivos y terminología contables. Objetivos específicos. Valorar los objetivos y la importancia de la información contable en la toma de decisiones. Comprender algunos de los principios básicos que rigen la contabilidad. Conocer los diferentes tipos de organizaciones según sus características de orden jurídico y legal y sus actividades. Ilustrar el proceso de registro de la información contable. Resumen. La contabilidad se puede definir como el sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar, en términos monetarios, las operaciones y transacciones que ocurren en una empresa. La empresa es toda actividad económica organizada para producir, transformar, comercializar, administrar bienes o servicios. Las empresas, según su actividad económica, se clasifican en agropecuarias, industriales, comerciales, de servicios y mineras. Según el origen del capital de la empresa, la contabilidad puede ser privada, oficial o mixta. Según la actividad económica de las empresas, se clasifican en comerciales, de manufactura, de servicios, y agropecuarias y mineras. Según el número de propietarios se clasifican en empresas de uno o varios socios. Las sociedades según su constitución se clasifican en sociedades de personas, de capital y sociedades mixtas. La sociedad colectiva está formada por dos o más personas llamadas socios colectivos. La sociedad en comandita está formada por socios gestores y socios comanditarios. Las sociedades de capital están representadas por la sociedad anónima, donde los socios son los accionistas. Las personas jurídicas solo tienen existencia en virtud de la ley, es decir, son personas ficticias que ejercen derechos y contraen obligaciones civiles. Las cualidades de la información contable son comprensibilidad, utilidad y comparabilidad. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Las obligaciones de los comerciantes son: matricularse en el registro mercantil, llevar contabilidad conforme a la ley y los principios contables, conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con el negocio, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago de sus obligaciones. Capítulo 2, la cuenta y sus elementos. Objetivos. Objetivo general. Identificar el concepto, la clasificación y los elementos o partes de una cuenta. Objetivos específicos. Aplicar el concepto y las partes de una cuenta. Ordenar las cuentas según su naturaleza. Conocer la importancia de las cuentas para el registro de las transacciones comerciales. Conocer la estructura del Plan Único de Cuentas para Comerciantes. La cuenta es el formato que se utiliza para el registro ordenado y clasificado de las transacciones realizadas por el ente económico. Según su naturaleza, las cuentas se clasifican en reales o de balance, nominales, transitorias o de resultado y de orden.
Las cuentas reales o de balance representan el activo, pasivo y patrimonio, o sea que reflejan la ecuación contable. Las cuentas de resultados son las de ingresos, costos, gastos, costo de ventas y costos de producción. El plan de cuentas está estructurado por un catálogo de cuentas, descripciones y dinámicas. El catálogo de cuentas es la lista ordenada de todas las cuentas, clasificada en clases, grupos, cuentas y subcuentas. Las cuentas de activos, costos y gastos son de naturaleza débito. Aumentan su saldo con registros en la columna del debe y disminuyen con registros en la columna del haber. Las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos son de naturaleza crédito. Su saldo aumenta con registros en la columna del haber y disminuye con los registros en la columna del debe. Capítulo 3. La ecuación contable. Objetivos. Objetivo general. Dar a conocer los elementos básicos y los procedimientos utilizados en la contabilidad para el registro de las transacciones y para entender los efectos de dichas transacciones en la ecuación contable. Objetivos específicos. Conocer y analizar los efectos de las transacciones en la ecuación contable. Describir el principio de la partida doble. Identificar los elementos débito y crédito en la contabilidad para el registro de los hechos económicos. Ilustrar los elementos básicos en un asiento contable. Conocer las clases de asientos contables. Resumen. La partida doble es el principio universal utilizado para el registro de los hechos económicos, según el cual al registrar un valor en la columna del debe se debe registrar otro en la columna del haber para que exista equilibrio. La ecuación contable permite determinar el equilibrio que debe existir entre las cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio. La ecuación contable, también denominada ecuación patrimonial, representa la posición financiera del negocio o ente económico. En el lado izquierdo de la ecuación figuran todos los recursos o propiedades que posee la empresa para el desarrollo del objeto social, y en el lado derecho, la participación de los acreedores y los propietarios del negocio. Las transacciones constituyen todo acto, hecho u operación con valor monetario que da lugar a cambios en la ecuación contable, ya sea por aumento o por disminución en uno o varios de sus componentes. Los asientos contables son los registros monetarios escritos de una transacción u operación comercial realizada por el ente económico. Capítulo 4. Ajustes. Objetivos. Objetivo general. Realizar todas las actividades y asientos de ajuste y cierre que tienen lugar al finalizar el periodo contable, los cuales permiten conocer los resultados del ejercicio y la situación financiera de la empresa. Objetivos específicos. Aplicar el principio de contabilidad de la causación. Dar a conocer los diferentes asientos de ajuste que deben efectuarse al finalizar el periodo contable. Efectuar el cierre de cuentas para el periodo y elaborar los asientos de cierre correspondientes. Determinar la utilidad del ejercicio. Efectuar el proceso de preparación y análisis de la hoja de trabajo. Preparar y elaborar el estado de resultados y el balance general ajustados. Resumen. Los asientos de ajuste afectan las cuentas del balance general y del estado de resultados. Todas las transacciones que exigen asientos de ajuste al final del periodo involucran gastos acumulados, ingresos acumulados, gastos diferidos, ingresos diferidos, depreciación activos fijos. El tipo de ajuste por ingresos acumulados significa un ingreso causado durante el periodo contable, pero que al final del periodo su cobro no se ha realizado. En los estados financieros debe aparecer un ingreso realizado por anticipado en las cuentas del pasivo. Los gastos acumulados por pagar también son pasivos y los ingresos acumulados por cobrar pertenecen a los activos. Los gastos pagados por anticipado se llaman también gastos diferidos y se presentan en el balance general como un activo. Si se omite, es decir, si no se hace el asiento de ajuste sobre un gasto pagado por anticipado, esto afecta los estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Los gastos de depreciación constituyen un gasto de operación y consisten en la distribución sistemática del costo de un activo, como un edificio o equipo, durante la vida útil del mismo. Capítulo 5. Activos corrientes. Objetivo general. Dar a conocer las normas relativas al registro de los activos corrientes, los métodos y procedimientos de contabilización y el control interno de las siguientes cuentas: caja, bancos, inversiones y deudores. Objetivos específicos. Utilizar las normas y los procedimientos de registro y control del efectivo. Clasificar y contabilizar las inversiones. Analizar las cuentas por cobrar.
Describir los métodos para contabilizar las cuentas de difícil cobro y establecer las provisiones correspondientes. Resumen. El disponible está representado por los dineros que la entidad posee en caja, bancos, cuentas de ahorro de disponibilidad inmediata. La cuenta de caja representa el dinero en efectivo o en cheques de propiedad de la entidad, en moneda legal o extranjera disponible en forma inmediata. Las cuentas por cobrar corresponden a todas las deudas a cargo de terceros y a favor de la entidad. Los valores provistos por la entidad para cubrir eventuales pérdidas de cuentas de clientes se denomina provisión para deudas de difícil cobro. Existen dos métodos para contabilizar las cuentas incobrables, método de anulación directa y método de provisión para cuentas incobrables. Las empresas, cuando presentan excesos de liquidez, invierten temporalmente sus recursos en títulos negociables, buscando obtener rendimientos o ganancias en breve tiempo o establecer relaciones económicas con otras entidades. Las inversiones deben contabilizarse por su valor de compra y registrarse además todos los costos y gastos incurridos en su adquisición. Capítulo 6. Activos corrientes. Inventario. Objetivo general. Desarrollar todos los procedimientos de orden contable para el control y registro del inventario de mercancías. Objetivos específicos. Explicar los conceptos básicos para el manejo y control de los inventarios. Desarrollar los asientos contables originados en las transacciones comerciales para los sistemas de inventario periódico y permanente. Establecer las ventajas y desventajas de los sistemas que se utilizan para contabilizar los inventarios. Determinar el costo del inventario y de las mercancías vendidas en los diferentes métodos de evaluación. Comprender la importancia del control de las existencias utilizando el Cardex y desarrollar las habilidades en su manejo. Conocer los tratamientos contables relacionados con los descuentos, devoluciones, fletes e impuestos generados en las operaciones de compra y venta de mercancías. Aplicar la legislación vigente sobre el tratamiento del impuesto a las ventas y retención en la fuente, en la compra y venta de mercancías. Resumen. Cuando los precios están fluctuando, los diferentes métodos de fijación de costos producirán distintas valorizaciones del costo de un inventario dado. Cuando los precios están aumentando, el método PEPS producirá un valor más alto de un inventario final, una ganancia mayor debido a su costo más bajo y, por tanto, un mayor pago de impuestos. En el método UEPS, el inventario y la ganancia son más bajos debido a su costo más alto, hay un menor pago de impuestos. El método del promedio ponderado da resultados que caen en medio de los otros dos. Entre los procedimientos de control interno para los inventarios se incluyen los que tienen como propósito proteger las existencias en inventario contra daños o robos por parte de empleados y clientes. Además, debe hacerse un inventario físico periódicamente para detectar faltantes. El sistema de inventario permanente se basa en que la cuenta de inventario de mercancías siempre está actualizada, está al día, ya que cuando se compran o se venden mercancías, se registra en la cuenta inventario mercancías el aumento o disminución correspondiente. Los descuentos son incentivos financieros que los comerciantes conceden a sus clientes, para atraerlos y aumentar sus ventas, porque aumentando sus ventas aumentan sus ganancias. El inventario se presenta en balance general como un activo corriente. La cuenta de inventarios representa la existencia a precio de costo de mercancías producidas o adquiridas por la entidad con el fin de comercializarlas. Para el control de los inventarios de mercancías existen dos sistemas, periódico y permanente. El inventario periódico es un sistema utilizado por aquellas empresas o negocios en los que se tiene un gran volumen de unidades de precios relativamente bajos. Para determinar el costo de las mercancías vendidas, es necesario efectuar un conteo físico de las existencias al finalizar el periodo para conocer el inventario final. En el inventario permanente, el control de las existencias se da con la utilización de tarjetas auxiliares denominadas Cardex. Esto permite, sin necesidad de hacer conteos físicos, conocer las existencias y el valor del inventario en cualquier momento. Para la valoración de los inventarios se conocen varios métodos, a saber, método del promedio ponderado, que asigna al inventario un valor intermedio. Método PEPS, que valoriza los inventarios a precios más recientes. Método UEPS, que valoriza los inventarios a precios más antiguos. Método Retail. Método de identificación específica. Capítulo 7. Activos no corrientes. Objetivos. Objetivo general. Presentar el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo y las normas aplicables para la determinación de su costo,
depreciación y valorizaciones. Objetivos específicos. Conocer la clasificación de la propiedad, planta y equipo. Identificar las normas relativas a los registros contables de las propiedades planta y equipo en lo concerniente a las adquisiciones, adiciones, mejoras, reparaciones, permutas y retiro de estos activos. Utilizar los diferentes métodos de depreciación de las propiedades, planta y equipo. Entender el concepto de valorización y su tratamiento contable para la presentación en los estados financieros. Resumen. Los activos no corrientes son los recursos de propiedad de la empresa para el desarrollo de su objeto social cuya duración supera un año. El costo de adquisición de los inmuebles se debe mantener por su valor original, salvo que se hayan afectado adiciones o pagos, como contribuciones de valorización, que aumentan el costo del inmueble. La ley ordena o autoriza registrar valorizaciones de activos fijos, siempre que estos avalúos se hagan en forma técnica, es decir, por entes especializados. Los activos fijos que utilizan las empresas van sufriendo deterioro por el uso o simplemente por obsolescencia. Para registrar en alguna medida la pérdida del valor de estos activos, se crea una cuenta del activo denominada depreciación acumulada, en ella se anota el valor estimado del deterioro de cada uno de los activos que se posee. El importe del agotamiento periódico se calcula multiplicando la cantidad de recursos naturales extraídos durante el periodo por una tasa de agotamiento. Esta se calcula dividiendo el costo del recurso natural entre su producción estimada. El asiento para registrar el agotamiento es un cargo a la cuenta costos de agotamiento y un abono a la cuenta agotamiento acumulado. Las propiedades, planta y equipo son todos los bienes tangibles adquiridos o fabricados por la empresa, para ser utilizados en el desarrollo del objeto social, cuyas características son, que sean utilizados en forma permanente, que no se adquieran para ser vendidos y que su vida útil sea mayor a un año. Estos activos se clasifican en, no depreciables, depreciables y agotables. Los activos no depreciables son aquellos que al ser usados en la producción de bienes o servicios, o por el paso del tiempo, no sufren pérdida de su valor, ejemplo, terrenos, construcciones en curso, maquinaria en montaje. Los activos depreciables son aquellos que al ser usados en la producción de bienes o servicios, por la acción de factores naturales, o por caer en obsolescencia por avances tecnológicos, pierden su valor, ejemplo, maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de transporte, etc. Los activos agotables son los representados por los recursos naturales no renovables, que disminuyen su valor por la cantidad de producto que de ellos se extraiga. El costo histórico de estos activos está determinado por su costo de adquisición, más todos los costos y gastos necesarios como intereses, gastos de nacionalización, fletes, seguros, etc., que sean necesarios hasta que el activo esté en condiciones de utilización. La depreciación es la reducción sistemática o pérdida del valor de un activo por su uso o caída en desuso, por su obsolescencia ocasionada por avances tecnológicos. Los métodos de depreciación más conocidos son, línea recta, suma de los dígitos de los años, saldos decrecientes, doble saldo de declinación y unidades de producción. La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que el activo contribuya a la generación de ingresos, o el tiempo que se espera que el activo sea económicamente productivo para la empresa. Puede estar determinada por especificaciones técnicas del fabricante, la acción de la naturaleza y el deterioro por su uso. Capítulo 8. Activos no corrientes, diferidos, intangibles y otros activos. Objetivos. Objetivo general. Comprender el tratamiento contable de los activos intangibles, diferidos y otros activos, la determinación de su costo histórico y amortización. Objetivos específicos. Conocer los diferentes tipos de activos intangibles, diferidos y otros activos y su tratamiento contable. Determinar los métodos de reconocido valor técnico para la amortización periódica de los activos intangibles y diferidos. Ilustrar la contabilización y presentación, en el balance general, de los activos intangibles. Resumen. Los activos intangibles carecen de forma física y surgen de un derecho concedido por el gobierno u otra compañía. Las patentes, derechos de autor y marcas registradas constituyen ejemplos de derechos concedidos por el gobierno, mientras que una franquicia es un derecho concedido por otra compañía. Otros tipos de activos intangibles incluyen los gastos de organización y crédito mercantil. Los activos intangibles deben amortizarse a lo largo del periodo que benefician.
La amortización es un término utilizado para describir la cancelación sistemática en forma de gasto del costo de un activo intangible durante su vida económica. El método de la línea recta se utiliza para amortizar los activos intangibles. Algunos proyectos, por ejemplo el montaje de una nueva planta, requieren una serie de desembolsos previos a la iniciación de la operación productiva de la nueva inversión, pues aunque el montaje se haya terminado, se requiere un tiempo, antes de que la nueva maquinaria alcance su nivel productivo normal. Estos costos suelen capitalizarse en la cuenta de gastos preoperativos, cargos diferidos, que posteriormente se amortiza al igual que los demás activos intangibles. Cuando un activo no corriente no puede incluirse en alguna de las clasificaciones de activo tratadas anteriormente, se lo puede colocar en la categoría otros activos. Capítulo 9. Pasivos. Objetivos. Objetivo general. Presentar la naturaleza, los procedimientos de registro y control de todas las transacciones de las cuentas de pasivos más importantes. Objetivos específicos. Comprender el origen de las transacciones que puedan presentarse con relación a los pasivos. Contabilizar los pasivos originados en moneda nacional y extranjera. Conocer los procedimientos de ajuste por variaciones en la tasa de cambio originada por las compras en moneda extranjera. Describir los procedimientos contables para el registro de los pasivos generados por la nómina. Ilustrar los procedimientos para contabilizar los pasivos diferidos. Resumen. El pasivo representa el valor de todas las obligaciones contraídas por la empresa frente a terceros. Los pasivos de acuerdo con su grado de exigibilidad se clasifican en corriente o a corto plazo, y no corriente o a mediano y largo plazo. Los pasivos contingentes son aquellos eventos o circunstancias que crean incertidumbre y que pueden generar pérdidas para la empresa. Los pasivos estimados son obligaciones que se sabe existen pero no se conoce su valor exacto hasta tanto se efectúe el pago correspondiente. La retención en la fuente es el recaudo anticipado del impuesto de renta en los pagos efectuados por los agentes retenedores. Las obligaciones de los agentes retenedores son retener, consignar, declarar y expedir los certificados dentro de los términos legales. El impuesto al valor agregado, IVA, es un gravamen que recae sobre las diferentes etapas del ciclo económico, o sea, producción, importación, distribución de bienes muebles, y sobre la prestación de servicios. Son responsables del IVA todos los comerciantes en las ventas propias y en las que se realicen por cuenta de terceros, en los servicios, quien preste el servicio gravado, y los importadores. Los comerciantes tienen derecho a descontar del valor del impuesto generado en sus transacciones el valor del IVA pagado por la compra de bienes y servicios, y por la importación de bienes. Los pasivos laborales son obligaciones a favor de los trabajadores, en virtud de normas legales, pactos colectivos o convenciones de trabajo, entre estos se encuentran, salarios por pagar, cesantías consolidadas, prima de servicios, vacaciones, indemnizaciones, etc. La nómina es el documento que resulta del proceso ejecutado por la empresa y relaciona el valor devengado por cada trabajador por los servicios prestados a la empresa en un periodo determinado, que puede ser una semana, una década, una quincena o un mes, y los descuentos de carácter obligatorio o voluntario, las apropiaciones, los aportes para fiscales y el valor neto pagado. Pasivos diferidos son aquellos ingresos recibidos de clientes, no causados, los cuales tienen incidencia en periodos futuros, o que deben aplicarse en varios ejercicios. Capítulo 10. Capital. Objetivo general. Conocer la estructura, la conformación y el registro de las cuentas del patrimonio, según la constitución del ente económico. Objetivos específicos. Ilustrar las normas técnicas relativas al registro de las cuentas del patrimonio. Identificar los diferentes grupos de las cuentas de patrimonio para los diferentes tipos de sociedades. Conocer los procedimientos para el registro de los dividendos. Comprender la dinámica de registro en cada una de las transacciones en las sociedades de personas. Diferenciar los tipos de acciones y su registro contable. Comprender los registros de distribución de utilidades. Resumen. Las cuentas del patrimonio expresan, por una parte, el valor en términos contables de la proporción de los activos que pertenecen a los accionistas, y por otra, el origen del mismo. El capital se divide en autorizado y suscrito. El autorizado es simplemente una referencia al valor máximo que se les ha permitido a los accionistas aportar a la sociedad. El capital suscrito es el valor real que corresponde a los aportes efectivamente hechos por los socios o accionistas,
o que se han comprometido a pagar en un corto plazo. El capital está representado en acciones, en el caso de las sociedades anónimas, y por cuotas o partes, en las sociedades limitadas o asimiladas. El valor asignado a cada acción se denomina valor nominal y por lo general es diferente del valor que se negocia en el mercado de valores. Cuando se suscriben acciones por un valor superior al nominal, el exceso se registra como prima en colocación de acciones. Las reservas corresponden a las utilidades retenidas, es decir, a las ganancias netas que no han sido entregadas a los accionistas y que sirven para aumentar el patrimonio. Cuando se decreta un dividendo en acciones, se carga en dividendos en acciones el valor real de las acciones por emitir. Se hace un abono a dividendos en acciones por pagar al valor teórico a la par. La diferencia entre el valor del mercado de la acción y su valor a la par se abona a prima en colocación de acciones. El rendimiento de dividendos indica la tasa de rendimiento de los accionistas en cuanto a las distribuciones de utilidades. Capítulo 11. Soportes y libros de contabilidad. Objetivos. Objetivo general. Reconocer la importancia de los documentos contables como soporte de todas las transacciones o hechos económicos. Objetivos específicos. Identificar los diferentes documentos de orden interno y externo utilizados por las empresas como soporte de todas las transacciones. Reconocer la importancia de tipo legal de los documentos como prueba del registro de las transacciones. Comprender los formatos y la manera de diligenciar todos los documentos. Ilustrar los requisitos de carácter legal en el manejo de los principales libros de contabilidad. Resumen. Los soportes de contabilidad reciben también el nombre de documentos fuentes, ya que son documentos en los cuales quedan registrados, en primera instancia, la información contable. Los más utilizados son, recibo de caja, comprobante de cheque o egreso, recibo de consignación, notas débito, notas crédito, facturas, comprobantes de contabilidad, comprobantes de depósitos y retiro de cuentas de ahorros, comprobantes con venta de tarjeta de crédito, reembolso de caja menor, nota de contabilidad. Los comprobantes de contabilidad forman parte de la contabilidad, son todos los que sirven de respaldo a las partidas registradas en los libros contables, así como la correspondencia directamente relacionada con los negocios. Con el objeto de facilitar los controles internos, se ha generalizado la práctica de utilizar varios comprobantes en un mismo periodo de tiempo. Entre otros, los comprobantes más utilizados son, comprobante de ingresos, de egresos, de ventas o servicios, de compras, de notas bancarias, de ajustes, de cierre, indirectos. Los títulos valores son documentos necesarios para legalizar el ejercicio del derecho literal y autónomo, que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, de participación y de tradición o representativos de mercancías. Entre otros están el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el bono, la acción, los bonos de prenda y los certificados de depósito. De acuerdo con la forma de circulación, los títulos valores se clasifican en nominativos, a la orden y al portador. El endoso es un requisito para la transferencia de los títulos valores nominativos y a la orden, quien lo realiza se llama endosante, y el beneficiario, endosatario. Consiste en la firma del endosante en el reverso del título valor, mediante la cual se transfiere la propiedad de éste. Existen 3 libros obligatorios en la contabilidad: libro de inventarios y balances, libro de caja diario y libro mayor y de balances, denominados libros principales. El libro de inventario y balances es utilizado por las empresas al final de cada periodo para mostrar en forma discriminada el valor de sus inventarios, su balance general y su estado de resultados, de tal manera que a partir de este momento queda registrada allí la última posición financiera de la empresa. Los anexos y notas al balance son explicaciones adicionales que se preparan para aclarar, detalladamente, el contenido de un estado financiero. El libro caja diario es aquel en el cual se registran las transacciones comerciales que van efectuándose por orden progresivo de fechas. El mayor y balances es un libro principal en el que se acumulan los saldos de los movimientos de todas las cuentas. Los movimientos que llegan al mayor vienen del libro caja diario. Los libros auxiliares son los que tienen la misión de explicar de qué manera están compuestos los saldos brutos de las cuentas que llevan los libros principales. Los más comunes son, libro de caja, de bancos, de gastos generales, de deudores, de acreedores y auxiliares varios.
En los libros de actas y registro de socios se anotan las actas de las reuniones de la asamblea o de la junta de socios y asimismo las sociedades por acciones deben llevar un libro donde se registran los accionistas y el número de acciones suscritas por cada uno. Los comerciantes obligados a llevar libros de contabilidad deben registrar los libros principales. Capítulo 12. Ciclo contable. Objetivos. Objetivo general. Conocer todos los elementos y pasos necesarios para el cierre de un ciclo contable, mediante un proceso manual o sistematizado de la información. Objetivos específicos. Elaborar los documentos soporte de las transacciones. Clasificar y codificar cada documento contable. Comprender el proceso de registro de las transacciones en los libros auxiliares. Conocer los procedimientos para determinar los saldos de las cuentas. Preparar los comprobantes de diario. Elaborar los ajustes al cierre del ejercicio. Describir la elaboración de la hoja de trabajo. Registrar en los libros oficiales de contabilidad. Resumir el proceso contable mediante la preparación de los estados financieros. Resumen. Los pasos que deben seguirse en el ciclo contable son: apertura de la sociedad, inicio de las operaciones, clasificación de los documentos soportes, codificación y registro en libros auxiliares, balance de prueba, ajustes del periodo, elaboración de estados financieros y cierre del periodo. En la elaboración de los soportes, en el caso de la facturación, debe tenerse en cuenta lo establecido en el estatuto tributario. Los ajustes a efectuar en el cierre de periodo o ciclo contable deben soportarse con notas de contabilidad. Los comprobantes de diario o de resumen se elaboran clasificándose por tipos de documentos: egresos, recibos de caja, facturas de venta, facturas de compra. Al cierre final del ciclo, es necesario cancelar las cuentas de resultado para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Capítulo 13. Estados financieros. Objetivos. Objetivo general. Conocer los principales estados financieros y sus componentes de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. Objetivos específicos. Identificar, según las normas, los estados financieros básicos. Comprender las normas básicas para la preparación y elaboración de los estados financieros. Presentar los elementos que conforman los estados financieros. Clasificar los estados financieros según los usuarios. Resumen. El estado de cambio en el patrimonio mide la variación, los aumentos y o disminuciones del patrimonio originados por las transacciones comerciales realizadas por la empresa entre el principio y el final del periodo contable. La determinación del cambio en el patrimonio se obtiene por la resta, patrimonio al final del año menos patrimonio al principio del año. La importancia para la empresa es conocer las causas del cambio en el patrimonio. El estado de fuentes y usos de fondos o el estado de cambio en la situación financiera permite observar para un periodo contable la circulación de fondos de la empresa. Muestra el origen de los fondos obtenidos por la organización, así como su aplicación a lo largo de una vigencia fiscal. Proporciona información concisa de cómo la compañía obtuvo y empleó su capital de trabajo neto durante el periodo, es decir, muestra por qué el capital de trabajo neto aumentó o disminuyó. Un análisis de este estado es útil para evaluar el comportamiento pasado, pronosticar las tendencias del capital de trabajo neto y analizar la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a su vencimiento. El estado de flujos de efectivo muestra el efectivo originado y aplicado por el ente económico durante un periodo contable en sus actividades de operación, financiación e inversión. Su objetivo básico es proporcionar información sobre los recaudos y desembolsos de dinero de la organización, con el fin de que los usuarios puedan encaminar la capacidad de la empresa para generar flujos favorables de efectivo. Básicamente existen dos métodos de reconocido valor técnico para mostrar las actividades de operación en el estado de flujos de efectivo: el método directo y el indirecto. Capítulo 14. Ajustes integrales por inflación. Objetivos. Objetivo general. Explicar el objetivo, los efectos, el tratamiento y normatividad sobre la aplicación de los ajustes integrales por inflación a los estados financieros en Colombia. Objetivos específicos. Conocer la obligatoriedad, los factores, métodos y procedimientos para efectuar los ajustes integrales por inflación. Comprender los procedimientos de ajustes por inflación para los diferentes activos no monetarios, pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de orden no monetarias. Exponer los registros contables para los ajustes por inflación. Resumen.
Se entiende por inflación el fenómeno económico que se produce por el incremento generalizado de los precios y que tiene como efecto la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Con la aplicación de los ajustes por inflación se busca que la contabilidad registre el efecto de la inflación en los estados financieros, que permita obtener información más veraz para la toma de decisiones, distribuir utilidades sobre bases reales y determinar el impuesto de renta en forma más equitativa. Están obligados a aplicar los ajustes por inflación todas las personas, sociedades o entidades obligadas a llevar libros de contabilidad. Partidas monetarias son aquellas cuyo valor nominal no varía por efecto de la inflación, y que representan las mismas unidades de medida monetaria. Entre ellas están, efectivo, depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, cuentas por cobrar en moneda nacional, inventarios, y pasivos como, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, bonos y demás partidas que no tengan pactos de reajuste. Partidas no monetarias son aquellas que adquieren un mayor valor nominal por efecto de la exposición a la inflación o por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. También se consideran no monetarios aquellos activos y pasivos que tienen forma particular de ajuste como los representados en moneda extranjera o VR o que tengan pacto particular de ajuste. Dentro de los activos no monetarios se encuentran, construcciones en curso, cultivos de mediano y tardío rendimiento, propiedades planta y equipo, activos diferidos, inversiones, acciones y cuotas de interés, y en los pasivos, las obligaciones en moneda extranjera. Las cuentas del patrimonio y, en general, todas aquellas partidas que son susceptibles de transformar su valor nominal se consideran no monetarias. Capítulo 15 Fundamentos de análisis financiero. Objetivos. Objetivo general. Conocer los elementos fundamentales para efectuar los análisis de información financiera y contable, indispensables para la toma de decisiones. Objetivos específicos. Utilizar los principales métodos de análisis para la información contable y financiera, el análisis vertical y el análisis horizontal. Conocer los principales indicadores utilizados para evaluar la gestión empresarial, liquidez, actividad, solvencia, rentabilidad. Identificar los componentes básicos para la determinación del punto de equilibrio. Comprender la importancia del concepto de capital de trabajo de una organización. Resumen. El punto de equilibrio facilita el proceso de planeación, control y toma de decisiones a corto plazo, pues permite relacionar las variables precio, costo y volumen de actividad. Como la utilidad de las empresas depende en gran medida de la consideración que se logra de estas variables, es posible, a través del modelo, observar el impacto que sobre la utilidad producen cambios en los precios y en los costos durante un periodo. Es importante tener presente que el punto de equilibrio no es una cifra exacta, en realidad, se trata de una zona o margen en la cual la empresa ni gana ni pierde. El análisis vertical consiste en formar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro, por tanto, requiere dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes. Con frecuencia, la situación financiera se considera la mejor medida aislada de la posición competitiva de la empresa y de su atractivo general para los inversionistas. La liquidez de una empresa, su apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad, aprovechamiento de activos, flujo de efectivo y capital contable miden la fortaleza o debilidad de la empresa. Los índices financieros se calculan con base en el estado de resultados y en el balance general de la empresa. Los indicadores reflejan una situación en un punto en el tiempo. La comparación de los indicadores en el transcurso del tiempo y con los estándares de las industrias se usan para indicar y evaluar fortalezas y debilidades. El análisis de los indicadores no está exento de limitaciones, pueden influir factores estacionales. Las empresas no siempre dan el mismo tratamiento contable a rubros como depreciación, gastos para investigación y desarrollo, fusiones y costos de jubilación. Espero que estas informaciones le sean de mucha utilidad en el estudio y repaso de este libro, y que recurra al contenido detallado de los capítulos cuando considere que lo requiere para lograr un mejor entendimiento y comprensión del mismo. Le recordamos que el referido libro está en PDF en Internet, descargable. Gracias por utilizar este contenido para reforzar sus conocimientos como profesional o estudiante de nivel avanzado de la carrera de Contaduría Pública. Atentamente, el profesor Luis Ernesto Inca Arnasa Eyán.